Alabado sea Cristo, hermanos y hermanas. Les saluda Ricardo. Un abrazo de parte de Cristo, nuestro Salvador y Señor nuestro. Gloria a Dios. Católicos, tenemos un solo Dios. Somos monoteístas, o sea, una religión que cree en un solo Dios, porque los politeístas creen en varios dioses. Así que la idolatría no existe en el catolicismo, a no ser que alguien ame más al dinero que a Dios, ¿verdad? Bueno, pues el tema de ahora no es eso. El tema de ahora es la interpretación de la Biblia. Y aquí tengo unos 2 o 3 versículos que les quiero compartir. En primer lugar, debemos de reconocer, hermanitos del alma, nadie debe interpretar la Escritura en forma privada. Y eso lo dice la Biblia. Porque ¿qué pasa cuando se hace? Pues pasan muchas cosas. Tuercen las Escrituras, malinterpretan las Escrituras para su propia perdición y terminan haciendo una secta. Eso ha sucedido muchas veces. Dice 2 Pedro 1:20, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Muchos hasta dicen que los católicos leen la Biblia y la interpretan de forma privada. Pero qué error, hermano, qué grande error. Y ahorita te digo por qué. Mira, la Iglesia Católica, en contraste con, lo contrario del protestantismo, tenemos un magisterio. Entonces el magisterio interpreta la Escritura, porque el magisterio está al servicio de la Escritura, al servicio de la palabra de Dios. Porque para el católico la palabra de Dios no solamente es la Escritura, también es la tradición sagrada, que es palabra que viene de los apóstoles y de Jesús. Pero ese es otro tema. Entonces, también dice que los indoctos tuercen la Escritura para su propia perdición. ¿Ya? Bueno, eso lo dice 2 Pedro 1:20, que no es privada, de interpretación privada. Y en 2 Pedro 3:16 nos dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso no es permitido fundar sectas con doctrinas novedosas y contradictorias entre ellas mismas, como sucede en el protestantismo. Efesios nos va a decir en Efesios 4, ¿verdad?, que hay una fe, un bautismo, un cuerpo. Cuerpo quiere decir iglesia, un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es uno. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo místico. Entonces Jesús no puede tener varios cuerpos, porque es una cabeza. ¿No? ¿Y qué pasa cuando hay un cuerpo sin la cabeza de Cristo? Pues no es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza que tiene ese cuerpo, tal vez tenga una cabeza, pero no es la de Cristo. Pero bueno, vamos a ver qué dice aquí. Una fe, un bautismo, un cuerpo, iglesia. Eso está en Efesios 4 y pueden leer desde el versículo 3 al 6. Efesios 4, del 3 al 6. Ahí exactamente nos dice que hay un cuerpo, una fe, un bautismo, una iglesia, ¿verdad? Cuerpo es iglesia. Porque en Efesios 1:22 al 23, Efesios 1:22 al 23 nos especifica que que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. También en Colosenses 1:18, si lo leen, va a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en Colosenses también, en el mismo capítulo 1:24, ahí va a decir que es el cuerpo de Cristo, la iglesia,
y Cristo la cabeza. Entonces, la unidad está siempre en todas partes. Por eso la iglesia de Cristo es una por naturaleza. Entonces, la interpretación correcta de la Biblia está dentro de la iglesia de Cristo, donde hay un magisterio. En otras denominaciones, una denominación tiene una interpretación, en otra interpretación, y así doctrinas diferentes. Unas bautizan niños, otras no. Unas el bautismo salva, en otras no. Entonces, hermanos, hay una variedad ahí. Vamos a ver cuál es la doctrina sana en la única iglesia de Cristo. Trabajo tuyo averiguar cuál es la iglesia de Cristo. Y no es, hermano, te lo digo a ti. No es trabajo de otra persona más que responsabilidad tuya averiguar cuál es la iglesia de Cristo. O estudia la historia y de la Biblia. O estudia los padres de la iglesia, los cristianos primitivos. A ver qué creían, si esa fe se parece a la tuya, hermano. A ver si ellos interpretaron la Biblia. A ver si ellos interpretaron la Biblia como tú la interpretas. ¿Qué dijo San Agustín de la Eucaristía? ¿Qué dijo San Ignacio de Antioquía de la Eucaristía? ¿Qué dijo San Irineo? ¿Qué dijo San Justino Mártir? Eran obispos. Entonces, hermano, los obispos, antes de ser obispos, son sacerdotes. El obispo está a cargo de una área más grande. San Pablo establecía obispos y los obispos establecían presbíteros. Voy a conseguir el versículo para ponerlo aquí. Bueno, hermanito, este es un tema muy largo, ¿verdad? La interpretación de la Biblia. Y de paso, ya como un bonus, como algo adicional, como que dicen de pilón. Acuérdense, la sola escritura no está en la Biblia, pero sí está de que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se interpreta correctamente y no el montón de interpretaciones con distintas doctrinas que no se ponen de acuerdo, hermanitos. Por favor, piensa un poco en la unidad, ¿ok? Bueno, hermanito, Dios te bendiga. Amén.